Gracias por estar conectados al Gran Foro de los Negocios Forbes 2020. Uno de los temas de los que se ha hablado es la importancia de la infraestructura y la construcción en la economía. Dos sectores muy importantes para jalonar empleo, jalonar el crecimiento económico y claramente la inversión. Para ello tenemos hoy a la doctora Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, y al doctor Manuel Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Bienvenidos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Para iniciar, doctora Forero, quería hablar un poco de la construcción. Digamos, es un sector que genera mucho empleo en el país, ya sea de manera indirecta o de manera directa. Entonces le quería preguntar, ¿cuál es el papel de la construcción de cara a la reactivación económica? Bueno, Kevin, muchas gracias. Claramente este es un sector que ha mostrado sus atributos para ayudar a la reactivación, para aportarle, más que ayudar, para aportarle a la reactivación. Cuando uno habla de construcción, está hablando de reactivación. Primero, porque es un gran generador de empleo, Nosotros en prepandemia estábamos llegando al 1,5 millones de ocupados de manera directa y esto multiplicado por 1.4 nos da también los empleos indirectos. Segundo, tiene un gran efecto sobre el aparato productivo. Nosotros construir implica mover el 54% del aparato productivo de Colombia y demandar insumos de 36 subsectores. Entonces, empleo y la industria. Y adicionalmente, pues tiene la virtud de no solo lograr la vivienda formal para los colombianos, sino que unido a este tema de la vivienda es llevar a la provisión de vivienda de manera formal. Entonces, empleo, demanda de insumos, o sea, efecto tractor sobre la economía y sobre los insumos y, por supuesto, la capacidad o el compromiso de generar la vivienda formal para los colombianos. Perfecto. Y frente al tema de la infraestructura, doctor Gutiérrez, ¿cuál es el papel que jugará la infraestructura de cara a la reactivación económica y cuál ya es la hoja de ruta que se plantea el gobierno? Bueno, pues acá lo más importante, Kevin, para comentarle es tenemos un paquete muy grande de obras que se están ejecutando. Son los programas que están a cargo nuestro de cuarta generación. Ahí, ese es un paquete que vale 46 billones de pesos. Ya tenemos ejecutado cerca de la mitad. Nos falta más o menos la mitad. El grueso de eso se ejecutará en los siguientes 2 años. Entonces será una de las principales herramientas contracíclicas con que contará el gobierno. En adición, el siguiente año el Instituto Nacional de Vías tiene previsto la contratación de un monto también muy importante de obras que serán ejecutadas en el 21 y en el 22. Y por último, nosotros tenemos nuestro programa de quinta generación de concesiones. Solo la primera ola de 5G que será adjudicada el siguiente año vale cerca de 18 billones de pesos. Y hasta el 2022 tenemos previsto adjudicar cerca de unos 8 billones de pesos adicionales en unos 3 o 4 proyectos claves, que es la conclusión de la doble calzada Santander Cañalegre, un proyecto de 3.1 billones de pesos. Tenemos que concluir el pedazo de la Ruta del Sol 1 que falta, que va desde Villeta hasta Guaduas, son cerca de 20 kilómetros de túneles y puentes, van cerca de 2 billones de pesos. También tenemos que contratar la conclusión, más que la conclusión, realmente la construcción nueva de la variante Timbío del Estanquillo, de hacer toda la vía entre Pasto y Popayán y mejorar sus estándares. Y pues vamos avanzando de una manera importante. Y ahí tenemos un paquete nuevo de obras grande, cercano a los 30 billones de pesos, más cerca de 25 billones de pesos que nos falta por ejecutar desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, pues la infraestructura va a ser una herramienta muy importante contracíclica, así como lo está haciendo, por supuesto, la vivienda. Precisamente frente a esos proyectos, grandes proyectos que se vislumbran en la infraestructura, doctora Forero, ¿cuáles son los proyectos o cómo está el panorama de proyectos de vivienda en Colombia y cuántas viviendas prevén venderse este año y el próximo año? Bueno, Kevin, nosotros le presentamos al gobierno un paquete de iniciativas, de 11 iniciativas para la reactivación. De esas iniciativas ya el gobierno dio pues luz verde, que son maravillosas noticias a todo lo que tiene que ver con acceso a la vivienda. Los subsidios,
garantizó los subsidios para Mi Casa Ya, vivienda social, el FRESH para el segmento medio, 100.000 cupos que son muy importantes, y el último gran anuncio que fue hace ya 3 semanas, las garantías crediticias para que los hogares accedan a crédito hipotecario. Con estas que fueron iniciativas, el gobierno las incorporó en la política pública. Nuestra proyección para y voy a hablar ya del 21, porque consideramos pues que ya nuestra proyección para el 2021, desde el punto de vista de viviendas, de venta de viviendas, es llegar a 195.000 unidades de viviendas comercializadas. Eso es en el año. Este año la proyección es cerrar con 161.000, pero la dinámica que llevamos, por eso hoy hablo más de la del 21, nos permite pensar o proyectar que vamos a superar esas 161.000 en este año. En el 21, 195.000 viviendas comercializadas, porque están los elementos y las condiciones para que se den esas ventas. Y lo que estamos proyectando también en lanzamientos es llegar casi a 190.000 unidades lanzadas. Ahí llamo la atención, los lanzamientos están atados a las otras iniciativas, a lo que tiene que ver con suelo, con habilitación de suelo, con servicios públicos, con trámites ambientales, y ahí tengo que contarles que hemos detectado, o más bien, tenemos una matriz de proyectos donde un cuadrante donde están los proyectos de más rápida iniciación con mayor impacto, es decir, mayor escala de producción de vivienda, lo tenemos en un primer cuadrante, y tenemos analizados dónde están los elementos o los cuellos de botella para que estos proyectos avancen. Es muy importante decir, son proyectos todos de financiación privada que ya están estructurados. Muchos de esos proyectos lo que les falta es un trámite menor, entonces hemos propuesto que haya una gerencia desde el Ministerio de Vivienda, que ya el Ministerio ha acogido esta propuesta, y poder sacar adelante estos proyectos. Entonces, proyección de ventas de más de 195.000 y proyección de lanzamientos de casi 190.000 en el 2021, y eso pues nos da un panorama muy positivo. Ahí hay un tema que es muy importante también, y es la proyección de lo que podemos hacer en iniciaciones, que es donde se genera realmente el empleo y la demanda de insumos, y ahí en las iniciaciones también estamos hablando de llegar casi a 170.000 iniciaciones en el próximo año. Un tema muy importante que toca la doctora Forero es la financiación empresarial. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está el tema de la financiación digamos, a través de APPs para estas nuevas vías que salen el próximo año, y cuándo realmente, cómo está el cronograma de licitaciones para el próximo año? Pues vean, ahí toco como varios aspectos importantes en una sola pregunta. Entonces, el primero, el tema de financiación. Durante la pandemia, esto es una señal bastante buena que hemos recibido del mercado. Hemos hecho varios cierres financieros de proyectos que tenían una serie de dificultades, y hemos logrado hacer los cierres financieros afortunadamente. Le pongo solamente un ejemplo de varios que se han tenido. Cambao Manizales. Cambao Manizales es un proyecto con dificultades ambientales enormes que afortunadamente las hemos logrado superar, y como consecuencia de ello se logró un crédito puente de cerca de 200.000 millones de pesos, y en un par de meses ya estaremos anunciando el cierre financiero total del proyecto. Algo parecido pasó en Vías del NUS, algo parecido pasó en la concesión Neiva Espinal Girardot. Frente a los nuevos proyectos, pues vea, el cronograma lo voy a contar muy rápidamente, qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando. En la primera ola de 5G no tenemos solamente carreteras, tenemos una apuesta multimodal. Entonces, empecemos por modos. El modo férreo, el proyecto que va desde La Dorada hasta Chiriguaná, cierra la estructuración más o menos en un mes y medio. Y después de eso vamos a aprobaciones y estaremos abriendo el proceso licitatorio en el primer semestre. Estos son cerca de 400 kilómetros de red férrea que se va a recuperar, y va a permitir que usted esté desde La Dorada hasta Santa Marta en tren en unas 8 horas. Este tren para pasajeros puede ir a 100 kilómetros por hora. Y para carga puede ir a unos 70-80 kilómetros por hora, es nivel FRA 3. Tenemos los proyectos fluviales, son 2, el río Magdalena y el dique.
Ambos ya está abierta la precalificación y la licitación estará abierta en el primer semestre del siguiente año, pues ya ahí estarán contratados. En temas carreteros, tenemos la LO, que esperamos estar abriendo ya el proceso de contratación antes de noviembre, diciembre de este año. También tenemos Accesos Norte 2, la ampliación de la autopista de la 196 a la 245 y la séptima doble calzada desde la salida de Bogotá. Eso esperamos dejarlo abierto en el primer semestre del siguiente año, al igual que la conclusión de la Ruta del Sol 2 en 2 concesiones. La vía Buga-Buenaventura, la doble calzada que hace falta, también son 2 concesiones que esperamos dejar abiertas en el primer semestre del siguiente año. Entonces esas son como nuestras rutas críticas en las que venimos trabajando. Tenemos los recursos aprobados por Confis y bueno, acá lo importante es abrir las licitaciones, hacer esas contrataciones y ya viene pues la segunda ola. Ahora, la segunda parte, la financiación, la credibilidad del mercado financiero, pues de hecho hemos diseñado la quinta generación con condiciones que hacen que estos proyectos sean banqueables y que puedan acceder a unos niveles de tasas que pueden llegar a ser un poco más bajos porque son proyectos sostenibles. Entonces, de hecho, esto genera como un beneficio adicional para ese tipo de proyectos. Un tema de los que tocaba la doctora Forero, y antes de pasar con la doctora Forero, es el tema de licenciamiento ambiental. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está el licenciamiento ambiental de los proyectos y cree que, digamos, se pueden crear algunos cuellos de botella para la ejecución de esos proyectos con el tema de los licenciamientos ambientales? Pues vea, ese es un tema que es complejo, no es un tema sencillo por una razón básica y es porque nosotros estamos en un país muy biodiverso, tenemos proyectos muy grandes, proyectos de casi 500 kilómetros, donde pues se puede presentar cualquier cantidad de situaciones que tenemos que ir acotando y tenemos que ir superando. Afortunadamente lo hemos logrado, por ejemplo, en la ruta del cacao, es ese proyecto que va desde Bucaramanga hasta Barrancabermeja, tenemos unos retos ambientales enormes, lo logramos superar y el proyecto está en este momento en plena ejecución y va avanzando muy bien. Pero no solamente tenemos esa situación ahí, tenemos situaciones parecidas en la Ruta del Sol 3 que logramos reactivar, sobre todo cuando estamos cruzando montañas, tenemos inconvenientes que poco a poco los hemos venido superando. En Cambao, Manizales, por ejemplo, tenemos un reto ambiental enorme, cerca de 50 kilómetros de la carretera pasada por el Parque Natural de los Nevados y necesitábamos una pequeña desafectación que se logró para poder avanzar. O sea, son retos grandes que tenemos que superar, pero que existen, por supuesto, y negarlo, pues no tiene ningún sentido. Al contrario, lo que tenemos que ver es de qué manera lo manejamos. Frente a esos retos, doctora Sandra Forero, ¿cómo usted ve el tema del POT en las ciudades? ¿Cómo realmente ve si se está dando, digamos, ese ordenamiento territorial? Y si usted cree que hay realmente seguridad jurídica para seguir invirtiendo en el país. Muy importante, Kevin. Yo diría que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico muy robusto que le da garantías a los inversionistas. De hecho, este es un sector en el que se invierte y se están abriendo las fronteras para hacer inversión en nuevas iniciativas. Sin embargo, sí tenemos que decir que debemos tener un ejercicio mucho más ágil en el tema de la habilitación de suelo. Nuestro problema estructural para ser sostenibles y para crecer más es el suelo, y el suelo depende de estos procesos de ordenamiento que dan los planes de ordenamiento, que dan los planes parciales, en fin, con todos los temas técnicos y los instrumentos de planeación que tenemos. Ahí tenemos cuellos de botella, como estaba mencionando, los 3 elementos más fuertes que encontramos transversales o elementos habilitadores para poder generar más vivienda de manera más masiva, seguir cambiando la escala, como lo ha venido haciendo en los últimos años Colombia, tiene que ver con los trámites ambientales, sobre todo las concertaciones en las corporaciones ambientales, diría yo que es como el primero. Segundo, todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico. Ahí es muy importante que las empresas de servicios públicos se involucren en los procesos de ordenamiento, para que cuando se hable de incorporar un suelo, sea suelo que tenga la posibilidad de provisión de servicios. Y tercero, un tema que es fundamental y que en eso el gobierno, el gobierno pues está avanzando en la agenda, es el tema de equipamientos urbanos. Y voy a decirlo claramente, para un alcalde, este es un país que la vivienda social dejó de ser de 5 ciudades. La vivienda social se produce en todo el territorio. Entonces, para un alcalde es muy importante contar con los recursos que le permitan que si va a haber vivienda social,
haya equipamientos, haya colegios, centros de atención a la primera infancia, equipamientos de salud, equipamientos de seguridad, y ahí nos toca avanzar mucho más en mirar las ciudades de manera integral, mira, hacer grandes operaciones urbanas con estos equipamientos. Eso hace parte de las iniciativas que le presentamos al gobierno. Entonces, ahí están los grandes retos. El tema de los planes de ordenamiento territorial es la llave, la clave de la seguridad jurídica. Si nosotros tenemos buenos planes de ordenamiento territorial, no se cambian las reglas de juego cada rato y se le da certeza jurídica, se le da sostenibilidad a las decisiones para hacer los proyectos. Se fortalecen los procesos de participación ciudadana. No tenemos que estar ordenando las ciudades vías acciones populares, que es un poco lo que nos está pasando con fallos que hacen, y lo digo con todo respeto, un daño enorme a la inversión. Entonces, y el gobierno acaba de sacar un decreto, tal vez hace un mes, el decreto para que hace una, define claramente la manera de hacer la revisión de los planes de ordenamiento. Nosotros desde Camacol creemos que hay un gran avance en esas normas, y ahora nos toca es que ese decreto baje de manera adecuada a los territorios, porque este es un país donde los municipios tienen la autonomía para ordenar su territorio, pero lo importante es que se ejerce esa autonomía cumpliendo la Constitución, las leyes y estos decretos nacionales, que como digo, es un gran avance. Entonces, hay retos, pero también de alguna manera hay avances normativos. Tenemos una gran expectativa ahorita con la ley de vivienda, el proyecto de ley de vivienda y hábitat que radicó el gobierno con mensaje de urgencia, donde también se van a dar avances regulatorios, para que siempre lo que estamos buscando son dos cosas, y tú acabas de decir, seguridad jurídica, no solo para garantizar la inversión, sino para ganarle la carrera a la informalidad, que desafortunadamente ha sido como el sello del desarrollo de nuestras ciudades. Tenemos que producir la vivienda de manera formal y necesitamos abrir el espacio para que operen de manera más eficiente y eficaz los formales. Perfecto. Frente a esa inversión que se espera los próximos años, doctor Gutiérrez, uno de los temas que se ha hablado mucho este año es el tema de las 4G y las sesiones de contratos, que precisamente podrían llegar nuevos jugadores al mercado o consolidarse. ¿Cómo va el tema de las sesiones de las 4G que en este momento faltan? ¿Y cree que se podría definir esto el próximo año o al cierre de este año? Pues vea, ahí tenemos varias cosas que han pasado que muestran que Colombia es un lugar donde se está desarrollando la infraestructura de manera importante. Primero, creo que es un artículo de Forbes, pero versión gringa, donde decía que Colombia era el lugar para estar en infraestructura, que se está volviendo el lugar de moda en infraestructura. Entonces están llegando casi todos los grandes fondos de capital a invertir en nuestro mercado. Acaba de comprar hace un par de meses o algo así una participación muy grande en el proyecto de la Ruta del Cacao, un fondo inglés muy importante. Compró casi como el 30-40% de participación del proyecto. Este proyecto va avanzando bastante bien. Frente a la concesión BTS, que no es de 4G, es una concesión de 3G, Macquarie, el fondo australiano, acaba de comprar la participación total del proyecto, acaba de adquirir el proyecto, el anuncio lo hicimos este lunes, hace relativamente poco, de la participación, de la compra de la participación en este proyecto. Entonces pues se van a hacer unas inversiones cuantiosas y demás, y arregla algunos inconvenientes que se tenían en el esquema contractual existente. También pues está en proceso de cesión, y pues no es ninguna sorpresa la concesión que va desde Neiva, Mocoa hasta Santana, muy cerca de San Miguel en la frontera con Ecuador. Ahí se ha avanzado bastante y pues ya esperamos estar formalizando esta sesión en los próximos días, ojalá. Tenemos una ruta crítica y podemos esperar poder cumplirla. Hemos tenido muchas conversaciones con un grupo chino, CCA, que es el interesado en tomar este proyecto. La pandemia sí generó algunos retrasos, así como unas inversiones que ellos tenían en Argentina, donde se generaron algunas decisiones en relación con las concesiones, que generó temor a seguir invirtiendo en América Latina, pero pues afortunadamente lo volvieron a tomar y pues está avanzando. Algo muy parecido ocurre con la concesión Popayán Santander de Quilichaba,
que está también en un proceso de cesión y esperamos lograr resolverlo. Acá tenemos un problema de sponsor por unas situaciones complejas que no son del caso mencionar y por eso era necesaria hacer la cesión del proyecto para que la concesión anterior con el sponsor comprometido pudiera hacerle la cesión al nuevo sponsor que pues tenía la capacidad de seguir invirtiendo. Por ejemplo, CCA es la compañía constructora más grande del mundo. Entonces, es el brazo de inversión en América Latina, de América, ni siquiera América Latina, sino América, su sucursal está en Nueva York, y de la constructora más grande del mundo. Entonces, a Colombia están llegando fondos de capital muy grandes, están llegando bancos muy grandes a financiar los proyectos y están llegando grandes constructoras, que eso no lo habíamos visto en precedencia. Y pues, por supuesto, se activó con 4G y con 5G, pues esperamos que se profundice este fenómeno. Perfecto. Para los dos, digamos, una de las grandes preguntas que dejan esta pandemia es ¿a qué tasas se debe crecer el sector constructor, el sector de edificaciones y el sector de obras civiles? Doctora Forero, le quería preguntar, ¿a qué tasa debe crecer el sector constructor en los próximos años para seguir generando empleo, para seguir generando inversión? Kevin, nosotros diríamos que en el 21 podríamos estar, en la proyección que tenemos, por encima de el PIB de edificaciones por encima del 6%, volviéndonos a posicionar como jalonadores de crecimiento económico. Claro, quisiéramos llegar a más, pero creemos que esa es una buena proyección, dada las iniciaciones que vamos a tener, que es un primer tema, las iniciaciones en ventas. Segundo, otra de las iniciativas y que sabemos que se va a mover, dada también algunos elementos que se están presentando desde el punto de vista regulatorio, es la construcción de no residenciales, pero en los temas más de equipamientos. Ya salió la ley de regalías, ya los alcaldes, digamos, a pesar de estar todavía en este trabajo y en la atención de la pandemia, empieza a darse inicio a los proyectos no residenciales. Entonces estamos hablando de un crecimiento de algo más del 6%, no voy más no llego con exactitud de la proyección que tenemos en el PIB de edificaciones, estoy hablando para el 21, este año claramente vamos a dar negativo, pero en el 21 y un poco en línea con lo que el gobierno está proyectando, el de crecimiento de la economía. Nosotros vamos a estar por encima de ese crecimiento de la economía con mínimo, digamos, el escenario menos optimista es del 6% del PIB de edificaciones. Y doctor Gutiérrez, frente a la visión del gobierno, ¿a qué tasa, digamos, esperan cerrar el tema del decrecimiento de las obras civiles y a qué tasa podría crecer el próximo año o en 2022? Pues vea, el año pasado crecimos a doble dígito, nos fue bastante bien por la reactivación que se logró para 4G. Entonces la base sobre la que se estaba comparando era una base pues bastante más baja y eso nos permitió tener un crecimiento más alto, pues los proyectos estaban detenidos en el 18. Eso se debió a una mala gerencia que se hizo en los proyectos entre el 17 y el 18. Antes del 17 se ha hecho una muy buena gerencia, entonces se dan unas cifras bastante buenas, pero en ese periodo por razones pues políticas y demás, se tuvieron niveles de crecimiento muy bajos. Después de eso logramos nuevamente hacer crecer el sector a doble dígito. Este año, en el primer trimestre, tuvimos unas cifras buenas, bastante buenas. En el segundo trimestre, como consecuencia de la pandemia, pues tuvimos que detener las obras, tuvimos unos resultados menos favorables. Tercer trimestre estamos esperando que las cifras sean bastante mejores y crezcamos a una tasa no doble, pero pues sí que tengamos un crecimiento sustancial. Y en el último trimestre, ya con todo el sector andando, estamos esperando un crecimiento que puede estar bordeando el 8-9%. Entonces, en el agregado de este año vamos a tener, por supuesto, un crecimiento positivo. No creo que lleguemos a doble dígito, pero sí vamos a tener un crecimiento sustancial. Para el 2021, ya como la base, bueno, vamos a tener unos problemas de estacionalidad debido al segundo trimestre del comportamiento. Es probable que tengamos un crecimiento a doble dígito en el 21 y ya en el 22, pues la cifra ya al ser comparable con una base un poco más alta, no será tan alta,
pero sí podremos estar en un 6-7% de crecimiento con todos los contratos de 4G concluyendo e iniciando los contratos de 5G. Pero pues es un esfuerzo grande, se están inyectando recursos muy importantes. Como le decía, solamente en 4G nos falta cerca de 25 billones de pesos. Y pues 5G es un programa también bastante ambicioso, donde vamos a estar invirtiendo cerca de 30 billones de pesos adicionales a la economía. Entonces vamos a ver por los siguientes años tasas de crecimiento importantes y hay que continuar en este esfuerzo que genera dos efectos. Por un lado, mejora el PIB potencial del país porque mejora las condiciones de competitividad del país y por otro lado, pues por supuesto es un generador importante de empleo, un dinamizador de la economía durante la construcción de las obras. Precisamente, doctor Gutiérrez, ya para concluir, usted me hablaba de varios proyectos importantes para el país. Tres conclusiones finales. ¿Cuáles son los retos y los desafíos más grandes de infraestructura que tiene Colombia a mediano y corto plazo? Pues vea, a mediano plazo yo creo que esto se debe tratar como una política de Estado y es un reto bien importante entender que el desarrollo de infraestructura no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de país. Nosotros lo entendimos así y por eso continuamos con el desarrollo de 4G y de hecho sacamos adelante los proyectos que estaban muy problemados cuando lo más fácil en su momento habría sido terminarlo, liberar cupo fiscal y poder hacer inversiones en otro tipo de cosas. Yo creo que debe ser un reto importante definir la infraestructura como un tema de Estado, definir una ruta clara. De hecho, ese fue el ejercicio que se hizo con el Plan Maestro de Infraestructura, con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros continuamos en ese esfuerzo y esperamos que los siguientes gobiernos continúen en ese esfuerzo que simplemente beneficia a toda la sociedad. Eso por un lado. A corto plazo, pues por supuesto, el reto está en la conclusión de las obras de 4G. Tenemos cerca de 25 billones de pesos que tenemos que inyectar a la economía, sobre todo en este momento cuando más se requiere. Entonces es concluir las obras de 4G. Por supuesto, continuar con este esfuerzo del Instituto Nacional de Vías, que es importante en estas obras que van a desarrollar para concluir muchos corredores que se iniciaron hace décadas y que no han terminado y que son necesarias, y el esfuerzo que se va a hacer para vías terciarias. Entonces, como lo dice el presidente, el esfuerzo a corto plazo debe ser concluir. Ese debe ser el esfuerzo, y a mediano plazo entender esto como una política de Estado, no una política de un gobierno específico, y poder continuar en el esfuerzo, y seguramente ya lo que vendrán serán proyectos férreos que requerirán inversiones muy grandes en las próximas 2 décadas o algo así para continuar con la modernización del país y ojalá poder pensar en un país ya desarrollado de primer mundo en unas décadas, que es a lo que le estamos apuntando todos. Y doctora Forero, desde su visión, la construcción de cara a la reactivación económica. Kevin, para la reactivación, 2 elementos fundamentales. Uno, está la dinámica que retomó la vivienda de interés social y el impacto que ha tenido el subsidio para el segmento medio, que la ejecución se está dando muy rápido. Entonces, el primer reto, porque necesitamos que esto se prolongue, que sea sostenible en el tiempo, es ya no hablar de garantizar los subsidios, sino garantizar la suficiencia de subsidios. Es decir, que las personas que compren hoy, que compren el próximo año, cuando reciban su vivienda en el 22, 23 o 24, cuenten con el subsidio, es garantizar la suficiencia de los subsidios. 2, desde el punto de vista, esto es para la demanda, desde el punto de vista de la oferta, trabajar todos jalando para el mismo lado. Miremos dónde están los cuellos de botella, que todos tengan una agenda de reactivación, que desde el punto de vista ambiental se entienda que no es un tema de ambientalismo o desarrollismo. No hay nada peor para el país que el desarrollo informal de las ciudades y además para el país y para el medio ambiente. Entonces debe haber una agenda de reactivación también mirada desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, pero dejando avanzar la formalidad. Eso es en el corto plazo. Mediano y largo plazo, la sostenibilidad de estos elementos, seguridad jurídica, que está muy atada a los procesos de ordenamiento, eso también es en el corto, pero hay una cosa que es fundamental, todo lo que nos hizo acelerar la pandemia lo debemos de mantener, es decir, nosotros hemos hablado de la ecuación de la productividad, formación para el trabajo. Miren ustedes lo que nos está pasando con empleo de mujeres y jóvenes. Grandes cifras de desempleo. Tenemos que superar
esas cifras de desempleo, y eso se supera trabajando y haciendo un gran esfuerzo de formación para el trabajo para garantizar la empleabilidad de estas poblaciones, en general de todos, pero hablo mucho de mujeres y jóvenes porque las cifras ahí son alarmantes. Entonces, formación para el trabajo, digitalización, esa era una meta que teníamos para la década nosotros y la estamos anticipando, pensar en modo BIM, pensar digitalmente. Eso nos permite acelerar, nos permite calidad y nos permite adicionalmente ponernos al nivel del resto del mundo. Tercero, abrir otro tipo de aproximarnos al negocio. Y al negocio, lo digo, es la actividad. Y eso ya lo arrancamos, está en las iniciativas, debemos trabajarlo. Dos temas ahí fundamentales. El modelo de construir para arrendar. 44% de los hogares colombianos viven en arriendo y debemos darle vivienda digna, formal, con la posibilidad de ser para renta a esos hogares colombianos. Eso ya existe en el mundo y debemos estar en Colombia también, no nos podemos quedar por fuera de un mercado que es tan importante, construir para arrendar, el modelo multifamily. Y dos, exportar vivienda. Este país tiene todos los atributos, tiene la oferta, tiene la geografía, tiene la calidad, y además tenemos a los colombianos que viven afuera y a los extranjeros mirando para acá, pero necesitamos entender la vivienda como un bien exportable. Y último, todo el fortalecimiento empresarial. Esta pandemia nos mostró que necesitamos tener un tejido empresarial robusto, sólido. No estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando del tejido empresarial. Ahí están nuestros retos de productividad con unos cimientos, como decimos nosotros, de seguridad jurídica y de fortalecimiento institucional para ir muy de la mano sector público y sector privado en formación, en digitalización y en la manera de mirar o de ampliar las fronteras de producir la vivienda formal y en general las edificaciones residenciales y no residenciales. Perfecto, pues muchas gracias a la doctora Foredo y al doctor Gutiérrez. Nos quedan varias conclusiones de esta conversación y es la importancia de las alianzas público-privadas, el impulso que va a tener en la infraestructura y la construcción de cara al desarrollo económico y la importancia de ejecutar rápidamente los proyectos. Muchas gracias a los dos y por favor sigan conectados al Gran Foro de los Negocios Forbes 2020.